estamos aquí en Cambio Generacional, o sea que yo creo que lo más importante de estas jornadas es que os juntéis los diseñadores y los empresarios, ¿no? Ese es un poco el objetivo, ¿no? Y es un poco de lo que vamos a hablar aquí. Como bien comentaba Francisco, yo soy director de la Escuela de Visual Communication de Madrid. Yo sé que suena así como tan rimbombante. Es una escuela de diseño visual que, sobre todo, pues, formamos a profesionales del diseño gráfico. Para nosotros el diseño gráfico, yo sé, queda como muy corto, entonces ya no nos gusta hablar de esto, pero por catalogaciones de la Comunidad de Madrid pues nos obligan a hacerlo de esa manera: ilustración, fotografía, media arts, nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Realmente el diseño es innovación siempre, es una de las cosas que vamos a comentar, o en qué momentos el diseño está vinculado a la innovación. Hoy, cuando venía precisamente esta mañana, que he cogido desde mi casa de Madrid hasta el aeropuerto de Barajas un taxi, al montarme en el taxi resulta que el taxista había sido el dueño de unas artes gráficas que había muy cerca de mi casa hasta el año 2004, en el que todavía trabajaban los que sois sobre todo diseñadores gráficos, pues con tipos móviles de una manera más tradicional, ¿no? Precisamente él comentaba que ahora era taxista, entonces le digo yo: ¿y cómo has hecho este cambio de venir del mundo de las artes gráficas, te has ido al mundo del taxi, ¿no? Entonces él dijo que llegó un momento en el que la inversión que estaba haciendo para las artes gráficas, para que se actualizaran, era tan grande que no le salía rentable. Todo lo que ganaba lo tenía que invertir en innovación, en este caso en tecnología, y que prefirió dedicarse a algo que le da más, pues, beneficio en este caso, ¿no? Eso es un caso de innovación, de si la innovación siempre es posible, hasta qué punto la innovación es posible. A ver, ¿qué es diseño? Eso nos lo hemos preguntado millones de veces, nos dirán todo lo mismo, que el diseño resuelve problemas, que tenemos que trabajar orientados al cliente, que tenemos que resolver un problema. A mí no me gusta decirlo de esa manera, no me gusta decir que el diseño es resolver un problema, porque la propia palabra problema me genera conflicto. Yo creo que el diseño consiste en hacerse las preguntas adecuadas, y diseñar es fundamentalmente pensar, y pensar se hace normalmente a través del dibujo, a través de la anotación, es decir, de manera más tradicional, y también planificar. Yo creo que esa parte más de planificar es la que vincula el diseño con la innovación. Entonces, en esta primera diapositiva veis la definición que os he puesto de diseño, ¿no? Un poco trayéndola al tema, insisto, en el que estamos, que es el diseño como estrategia para la innovación y para la competitividad de las empresas, ¿no? El diseño es un proceso de trabajo estructurado, por lo tanto planificado, enfocado a definir nuevos conceptos y resolver de manera creativa. Esa es una de las cosas que más nos identifican a los diseñadores, que somos solo creativos, pero somos mucho más que creativos, problemas y limitaciones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí tenemos una primera definición que podríamos, pues bueno, nos la podemos creer o no, hay millones de definiciones en torno a ello, pero digamos que es la que tiene una visión más holística, más de 360 grados de lo que es la práctica del diseño en la actualidad. ¿Y qué hace el diseñador? Pues el diseñador es un catalizador entre la sociedad y la industria que trata de dar respuesta o anticiparse a los nuevos modos de vida. No deja de ser un mero observador o un flaner, como podríamos decir hace mucho tiempo en Francia, ¿no? Una persona que ve cómo cambia la sociedad, qué mejoras puede hacer para eso, y en muchas ocasiones, con error y con fracaso de por medio, que no es nada malo, sino forma parte del proceso, se anticipa precisamente a las necesidades. Y ahí en el medio os he puesto innovación. Innovación, la definición que podemos tener como más clara, se utiliza para crear algo nuevo o para mejorar lo existente. Yo creo que si comparamos pues lo que es diseño y diseñador con innovación, vemos que en ambas está la vocación por, de alguna manera, mejorar algo o anticiparse a algo. Por lo tanto, relación entre el diseño y la innovación, aunque ya sea desde un punto de vista etimológico, existe. Pero ¿por qué el recurso del diseño ha sido poco utilizado por la empresa? Eso es una pregunta que tendríamos que lanzar a la gente del mundo de la empresa. Yo creo porque se ha hecho mal uso del concepto de diseño. Muchas veces se habla, o hablamos todo, de esto es un objeto de diseño. Realmente diseñado está todo, bien o mal. Pero ese uso erróneo del objeto del diseño yo creo que es una cosa que nos ha hecho mucho daño a los diseñadores, porque da la sensación de que nos quedamos en esa parte superficial, que no tiene nada de malo. Es decir, que algo sea bonito está bien, eso nos mejora nuestra calidad de vida, aunque nos pueda parecer como un poco, ¿no?, vago, pero realmente es así. Pero
Evidentemente, no solo es un objeto de diseño aquello que no es un objeto normal. Esta copa está diseñada y probablemente para llegar a esta conclusión de que tenga esta forma, pues se pasaron por muchas fases. Si hiciéramos un poco y fuéramos un poco a la historia del protodiseño, diríamos, ¿cómo se inventó una cuchara? Una cuchara probablemente venga de una hoja, de una manera de coger un alimento, ¿no? Y durante los siglos se fue depurando ese diseño hasta que se acabó convirtiendo en la cuchara tal y como conocemos. Pasó muchísimo tiempo y tuvieron que hacer muchísimas pruebas hasta llegar a nuestra cuchara, la que utilizamos en la sociedad occidental, porque sabemos que otras culturas no utilizan lo mismo, ¿no? Pero ¿qué ocurrió cuando de verdad surgió el diseño? Digamos que el diseño como disciplina surgió paralelo a la Revolución Industrial, más o menos a mediados del 19. En ese momento ya no nos podíamos permitir ese avance que había de pasar de una idea, ir trasladándola y materializándola hasta que funcionara, como en el caso de la cuchara, sino que había una persona que tenía que desarrollar un concepto lo suficientemente fuerte y que cumpliera una serie de cosas, de funcionalidad, usabilidad, de integración con la tecnología, y había otro proceso de fabricación, porque no nos podríamos permitir el error. Por eso surgió el diseño como disciplina y trascendió a la artesanía o a esa búsqueda de solucionar algo, porque realmente dentro del proceso industrial habría que dividir en dos, básicamente, que es los que comentaba antes, conceptualización y fabricación, que no quiere decir que el que se dedica a la parte de fabricación o conceptualización no tiene que tener conocimiento del otro, que es uno de los otros errores que solemos cometer los diseñadores o que pensamos que no tiene importancia. También es verdad que el diseño, hay diseñadores que de alguna manera rechazan el propio trabajo al cliente e imponen su idea por encima de la solución que tienen que dar o a la solución o un nuevo producto que tienen que generar. Es decir, hay un propio rechazo por parte ya de la comunidad de diseñadores a veces a hablar de diseño y vincularlo a la empresa, porque les gusta más vincularlo al mundo del arte, se lo lanzo como crítica, ¿no? Un poco autocrítica, que al mundo de la empresa. Y realmente el diseño está más vinculado al mundo de la empresa que al mundo del arte. Eso tenemos que tener claro en qué contexto nos movemos. ¿Por qué ha ocurrido esto? Yo creo que en España la cultura del diseño es muy reciente, prácticamente ha habido una explosión del diseño en los últimos 10 años. Yo siempre mido datos para ver ese tipo de cosas y para mí los datos más importantes son las escuelas de diseño que han surgido para formar a los diseñadores, pues realmente como tales no llevan mucho tiempo, salvo algunos polos en España que, bueno, que ya tienen una mayor tradición. Yo creo que hay que entender el diseño en toda su amplitud, no solo como forma y función, que es como lo definiríamos o como nos dicen a priori, sino también como utilidad, como comunicación, como facilidad de uso, como adecuación a los procesos de fabricación o adaptación a la tecnología, a las nuevas tecnologías, satisfacción o anticipación de los modos de vida que decíamos que era el diseñador, ese catalizador interlocutor entre la sociedad y la industria. Y la evolución del diseño desde lo tangible hacia lo intangible. Hoy tenemos que entender que el diseño no solo es hacer objetos o comunicar, sino que el diseño también puede ir orientado hacia los procesos. Esto no quiere decir que todos los diseñadores tengan que hacer de todo. No, habrá diseñadores, estrategas, habrá diseñadores que se dedican a la comunicación, habrá diseñadores que se dedican al producto, etcétera, etcétera. Y dentro de cada uno de ellos existen como subrangos. Aquí lo que hago en esto es simplemente un repaso de lo que hemos visto. Nos tendríamos que dar, para el tema que estamos tratando hoy en esta mesa, el diseño como proceso creativo estructurado. Es un proceso planificado, como cualquier otro proceso dentro del mundo de la empresa, que trasciende la apariencia de los objetos, para que nos quede claro y esa parte peyorativa que a veces tiene la palabra diseño quede fuera, evoluciona de lo tangible a lo intangible, a los servicios, y es clave en la innovación de las empresas. Eso es la definición de diseño que nos podríamos quedar para aplicarla a la innovación y para meterla en un ámbito empresarial como estrategia. Y ahí, ¿qué hace? Mejorar funciones y atractivos del producto, facilitar la producción, incluso abaratar la producción o optimizar, sería la palabra correcta, garantizar la sostenibilidad, mejorar la ejecución o la calidad de los procesos empresariales. Es clave la gestión de marca y la comunicación y en su estrategia.
Y es fundamental en la experiencia de usuario. Últimamente hablamos mucho de experiencia de usuario, de UX, que lo tenemos vinculado fundamentalmente a la navegación por una web, que sea intuitiva, pero realmente la experiencia de usuario es algo que está en todo, es decir, desde cuando un cliente entra en nuestra web hasta cuando un cliente llama por teléfono y le contestan, entre cuando cumpla un producto en esta lineal. Entonces, una de las claves del diseño hoy en día está en la experiencia de usuario como análisis. Diseño es parte del proceso de innovación. ¿Por qué? Como decíamos anteriormente, interviene en la introducción de novedades, en la generación de nuevos bienes y servicios, mejoras o anticiparse. Es decir, muchas veces decimos que nos crean necesidades que luego acabamos necesitando de verdad, valga la redundancia. Es así. Es decir, los diseñadores muchas veces vemos cuáles serán los modos de vida del futuro y creamos esas necesidades que luego hasta consumimos nosotros mismos. ¿Las necesitamos? Pues yo creo que si todos nos hiciéramos la pregunta de WhatsApp, por ejemplo, que es uno de los ejemplos que voy a poner luego, es decir, ¿quién utiliza hoy un servicio de mensajería que no tiene coste, que te permite estar en cualquier lugar del mundo, etcétera, etcétera? Es decir, esas necesidades son fruto de la evolución de las sociedades, por lo tanto, no son gratuitas. El diseño forma parte de ese proceso de mejora o de anticipación, pero también forma parte de cómo se comunica, o las formas de organizar espacialmente, o también en la forma de creación valor. Esto ya más llevado al mundo de la empresa puro y duro, ¿no? La innovación es innovación o la innovación es invención. ¿Toda la invención es innovación? Realmente no. La invención es innovación que necesita del diseño como catalizador de la materia prima en productos que la gente pueda utilizar realmente. Es decir, no cualquier invención la podemos catalogar como innovación, sino que esa invención de alguna manera tenemos que paquetizarla, tenemos que comunicarla y la gente tiene que pensar que necesita de esa invención. En ese sentido hablaríamos de innovación. La innovación no tiene por qué presentar un cambio radical. Muchas veces cuando escuchamos la palabra innovación decimos, no, yo no puedo invertir en esa parte. La innovación puede ser un proceso de mejora continua que nos lleva a un resultado, que puede ser fracaso o no, no pasa nada porque sea fracaso, pero no tiene por qué ser una ruptura radical. El diseñador, hoy en día, en la mayoría de las empresas, suele ser aquella persona externa, a ser posible que de reconocido prestigio en el mercado, pues ya sabemos que hay premios, una serie de clientes, una serie de aspectos que legitiman a un diseñador en el mercado y que hace que una empresa le llame por encima de otro diseñador. Yo creo que el diseñador tiene que integrarse en las empresas dentro del organigrama como un agente activo, igual que puede ser una persona del departamento de marketing, una persona del departamento de producción, una persona del departamento de comunicación. Es decir, cuando se produzca ese cambio, eso ocurre en muchos países del norte de Europa, en el que el diseñador es un agente activo de las empresas, la innovación siempre va a estar presente, porque va a haber un diseñador que va a estar trabajando y garantizando que eso ocurra. Es una figura que por su formación tiene que ser pluridisciplinar. Yo creo que un diseñador es una persona que tiene una formación mucho más amplia que es la formación estrictamente en diseño. Tiene que tener conocimientos de empresa, tiene que tener conocimientos de producción, tiene que tener conocimientos de sociología, de psicología, tiene que tener conocimientos de ergonomía. Esto que parece muy abrumador no es un conocimiento que se adquiera en una escuela. Yo creo que es un conocimiento que se adquiere a medida que vas trabajando con clientes y vas investigando en el sector y te vas haciendo especialista de una u otra cosa, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en mi estudio, pues bueno, estoy especializado en el ámbito de la cultura. He decidido especializarme ahí porque vengo de una formación. Soy licenciado en Economía, he trabajado como consultor de negocio mucho tiempo, luego me formé en diseño, luego me formé en historia. Entonces, por ahí es por donde tengo, pues, he construido mi diferencia o mi lenguaje como diseñador que permite diferenciarme de otros o permite localizarme en un área concreto. Y ahí es aquí cuando hablamos de diferentes tipologías de diseñador dentro de ese organigrama de la empresa enorme, ¿no? El que ya conocemos más clásico, pues el diseñador como comunicador, diferenciación a través de la forma, formas únicas, el diseñador estrella, que nos hace una campaña, que tiene mucha experiencia, que tiene un gran equipo, que tiene recursos, etcétera, etcétera, legitimado muchas veces por premios de diseño que hace que las empresas vayan a esos diseñadores porque de alguna manera garantizan, ¿no?, que el trabajo es sólido, ¿no?
de alguna manera legitimado, lo podíamos discutir, ¿no? Esto es una cosa que yo lanzo simplemente aquí para luego para el debate, ¿no? El diseñador como estratega. Yo cuando estos estudiantes de la escuela del título superior de 4 años llegan y les decimos que van a tener un itinerario de diseñador como estratega, claro, tienen 18 años, y dices que a mí me gusta dibujar, me gusta la fotografía, pues claro, todos se quedan como, sí, pero eso ya viene, eso ya lo traes puesto, eso es fundamental porque diseñar es dibujar y pensar, pero a partir de aquí nosotros vamos a intentar darle la vuelta y aparte de ese conocimiento te vamos a dar otro, que es más de gestión, para que luego te puedas desenvolver bien en un ámbito profesional. Entonces, al principio, pues bueno, pues no lo entienden muy bien, pero cuando acaban sus estudios y se integran en las empresas, acaban entendiendo por qué tenían que saber de negocio también y no solo estrictamente de diseño como lo entendíamos anteriormente. De hecho, un diseñador debería saber de negocio, ¿no? Ese diseñador como estratega puede ser un socio estratégico que planifica el futuro de la compañía, aquí es donde lo vincularíamos más a la innovación, y que tiene distintas funciones corporativas dentro de la empresa. Estos siempre son catalogaciones que podemos estar de acuerdo o no, pero dentro de un organigrama de cualquier empresa siempre está bien tener claro quién es quién y qué necesidades tiene una empresa, cualesquiera que sea su tamaño, para poder, en este caso, innovar. Estas dos tipologías suelen ser externas, normalmente por costes, es más difícil mantenerlos en plantilla. Y después tenemos otro tipo de diseñador, ese diseñador que es como facilitador, tiene habilidades de diseño, ¿de acuerdo? Tiene énfasis en el desarrollo sistemático, planificado, organizado y garante de que se cumpla todo. Está integrado en los equipos de desarrollo, tiene un enfoque a usuario, al cliente, lo que hablábamos anteriormente, experiencia de usuario, y plataforma de productos estándares. Conoce la casa, conoce el negocio, tiene perfil de diseñador, pero se diferencia más de ese diseñador estrella que está todo el rato buscando nuevos proyectos y se mueve de una manera más visceral, sino que es más pausado. Eso yo en la escuela lo veo con los estudiantes, diferentes tipos de profesionales, ¿no? Personas que ya sabes que van a ser más diseñadores estrella y que van a montar su estudio y que tienen esa necesidad de ser independientes, y otros que se van a encontrar más cómodos en el ámbito de la empresa, con un horario más establecido, con una seguridad, etcétera, etcétera. Y por último, el diseñador como implementador, que está involucrado en las fases de desarrollo y que cumple órdenes. Lo de cumple órdenes que no suene mal, pero es que hay veces que, bueno, que hay que ejecutar cosas, alguien lo tiene que hacer y tiene que haber ese tipo de diseñador que se encuentre cómodo también en ese papel. Siguiente resumen. El diseño como herramienta de innovación que debe mirar al presente y proyectar ideas del futuro. Tenemos que trabajar, ya lo sabemos todos, en cualquier cosa que hagamos en la vida, al corto plazo, al medio plazo y a largo plazo. Eso lo tenemos que tener claro. Y un diseñador dentro del organigrama de una empresa tiene que trabajar en estos 3 horizontes temporales distintos. Apoyándose en la tradición de la empresa, hay que conocer la empresa, de dónde viene, pero también para poder, a través de ese conocimiento, ir hacia adelante apoyándose en sus valores y en sus sensibilidades. Esos son los puntos fundamentales. Y el diseñador es esa figura, en este caso, dentro del organigrama de la empresa, que combine creatividad, espíritu emprendedor, ejecución de proyectos, capacidad para afrontar riesgos calculados, movilidad, curiosidad, visión de futuro y todo lo que se sume a esa gran mochila que necesita el diseñador para estar dentro de la empresa, pues es poco. Es gracioso, ¿no?, que estemos en una presentación de diseño y no haya ninguna imagen, lo he hecho adrede. Quería hablar más de un punto de vista teórico, porque siempre, pues bueno, pues siempre cuando nos hacemos presentaciones de diseño todo está lleno de imágenes y decimos, pero es que nosotros no pensamos, no solo construimos imágenes, ¿no? Entonces, pues aquí hemos hecho más un ejercicio tipográfico, podríamos decir, ¿no? Lo he hecho adrede, ha sido como... Empecé a hacer la típica presentación con muchas imágenes y dije, no, vamos a darle la vuelta. Vamos a hacer una presentación más seria, a ver si convencemos aquí a los empresarios de que el diseño es importante y que lo tienen que invertir y que tienen que dedicar una parte de su presupuesto pues, al diseño, ¿no? El diseño es directamente responsable de los productos, de su éxito, de los costos de producción, es que cuántas cosas, ¿no? Del valor añadido que generan, del desarrollo de gama de productos, de la comunicación interna y externa, y así como la imagen. Prácticamente es todo, es responsable de muchas cosas. Es más, una figura transdisciplinar que se mueve de manera rizomática por los diferentes departamentos de una empresa. Eso debería ser la figura del diseñador que se incorpora en una empresa y dentro de su plantilla, y no solo como
algo puntual o una campaña de comunicación o una identidad o un manual que quede para que luego se utilice. Eso yo creo que forma un poco parte del pasado, ¿no? La figura del diseñador ha evolucionado como cualquier otra disciplina y en este momento es una figura más de 360 grados. También incide en la satisfacción de las necesidades de los consumidores, la experiencia de usuario básicamente, en la calidad del ambiente de trabajo, los espacios y servicios públicos. Es decir, el diseño no solo sirve para la rentabilidad económica, también tiene rentabilidad social. Y eso es importante, es decir, que nuestro espacio de trabajo sea agradable, eso mejora nuestra productividad, mejora nuestro vínculo con la empresa, nos sentimos mejor tratados, no es algo decorativo o algo superfluo, sino que forma parte de un todo, en este caso de una responsabilidad social. El diseño genera un ambiente de trabajo favorable. El diseñador. Vamos a ver todas las cosas que un diseñador debería desempeñar dentro de una empresa o ese superdiseñador. Pero vamos a intentarlo, vamos a pensar que estamos en el escenario ideal y en ese escenario ideal se tienen que cumplir una serie de cosas, ¿no? Es un buen coordinador de especialistas debido a su formación multidisciplinar. Vuelvo a insistir, no quiere decir que tengamos que estar formados en todos, pero sí tenemos que tener mucha curiosidad por todo. No nos podemos cerrar a nada o solo yo puedo saber de esto o de lo otro. Tenemos que tener curiosidad y sobre todo saber escuchar a la persona que tenemos enfrente. Eso es fundamental para poder interpretar la información, organizarla y que nuestro trabajo como diseñador sea realmente eficiente. Tiene una buena capacidad creativa que puede transmitir al resto de la organización. Eso, en cierto modo, es importante, que lo creativo no se vea como qué bien, te dedicas a lo que te gusta. A ver, es un trabajo, como un trabajo cualquiera, y la parte creativa, todos somos creativos en el hogar, somos creativos cuando nos vamos de vacaciones, somos creativos en cualquier momento de nuestra vida. Es decir, que lo que tenemos que poner de manifiesto es que esa creatividad es algo que aporta valor y no es algo superfluo, vuelvo a insistir. Es detallista y ha de atender los grandes y pequeños aspectos al mismo tiempo. Tiene que ser una persona muy organizada, lo que afecta a la calidad total y mejora continua de los productos. Método de trabajo que ayuda al proceso de innovación en toda la organización por su capacidad de adaptación al cambio. Tiene que ser un poco camaleón y poder adaptarse a diferentes escenarios y a diferentes horizontes de tiempo, como comentábamos antes, corto, medio y largo plazo, que la manera de enfrentarse a ellos es distinta. El diseño debe estar coordinado dentro de la empresa. Si está coordinado dentro de la empresa, ¿qué conseguiríamos? Mayor eficacia de la personalidad de la empresa por una comunicación más fuerte y sobre todo por una cultura de empresa que permea a todos sus empleados. Si hay una luz al final de un túnel y en la que todos creen, la personalidad de la empresa va a ser mucho más fuerte. Mayor eficacia en la transmisión de la ventaja competitiva y aumento de valor añadido del producto, que al final es lo que cualquier negocio requiere, realmente, crecer, ¿no? ¿Cuál es la figura del diseñador, así como un esquemita de todo lo que hemos hablado? Pues es una persona que hace coordinación, creatividad, que atiende el detalle, pero también atiende al proceso y no lo minusvalora, porque el proceso es casi más importante que el resultado final. Tiene un conocimiento amplio del producto, pero también tiene un conocimiento amplio del proceso de producción para que sea viable en presupuesto ejecutar determinadas cosas. Tiene la capacidad de trabajar equipos y de coordinar equipos y de escuchar sobre todo, sigo insistiendo, eso es fundamental. Creatividad y capacidad por innovar. A ver, esta ya es la última parte y luego ya pasamos a las imágenes, os lo aseguro. Esto es como de manual, lo quería poner porque es verdad que muchas veces pues dices 7 preceptos para una buena gestión del diseño dentro de una empresa. Yo los voy a leer aquí, no los voy a comentar y me gustaría que vosotros luego me dijerais vuestra opinión sobre los mismos, ¿no? Esto es como de manual, de gestión del diseño, de ahora todas las universidades de negocio están metiendo el diseño a través del design thinking en sus programas. Entonces, pues surgen, pues como todo, pues una serie de catalogaciones. Ha de existir en el Consejo de Administración de la compañía un responsable de diseño que actúe como defensor y denuncie cualquier tipo de incoherencia. Eso lo podemos ver. Ese como diseñador omnipresente que lo ve todo y que saca el látigo cuando algo se incumple dentro de esa personalidad fuerte de empresa que queremos transmitir. El resto del consejo ha de estar convencido de la unidad del diseño, se lo tiene que creer.
Es que si no se lo cree, no hacemos nada, es fundamental que se lo crea. Y prestar soporte de manera continuada, eso se basa fundamentalmente en recursos. En un segundo nivel de la empresa ha de existir una persona responsable de la duración operativa del diseño que actúe sobre las diferentes unidades. Estamos viendo al diseño como esa planta rizomática que desde toda la estructura jerárquica va recorriendo toda la organización. Ha de haber algún tipo de manual que codifique los aspectos más importantes del diseño de la compañía y que todos los empleados lo conozcan, porque también pueden encontrar incoherencias y manifestarlas, o aportar su creatividad o sus ideas. Debería haber un buzón en todas las empresas en el que pudiera cada una de las personas ir dejando sus ideas, porque su conocimiento sobre la misma es tan importante que si eso lo articula una persona, ese conocimiento, estoy convencido de que toda la pequeña y mediana empresa iría mucho mejor. Ha de haber una serie de equipos de trabajo para realizar el diseño en diferentes ámbitos, producto, comunicación, entorno, etcétera, etcétera. No es necesario que en ese caso los equipos estén formados íntegramente por personal de la empresa, es decir, no es que de repente todas las empresas tengan que contratar a 30 diseñadores, hay equipos freelance o equipos externos, pero sí tiene que haber la figura del diseñador tiene que estar incorporada dentro de la empresa, tiene que dejar de ser una figura externa a la que llamamos de vez en cuando, bueno, con la que comentamos una serie de cosas, sino que tiene que estar en cada uno de los procesos y tiene que tener un conocimiento amplio del negocio. Y ha de haber un compromiso de dedicación de recursos financieros al diseño, lo que comentábamos por parte de la dirección, un programa continuado con objetivos responsables y tiempos de realización de manera que se pueda controlar y eventualmente modificar. Los principios de gestión del diseño pueden embarcarse en las siguientes sentencias. La búsqueda de la perfección. Dice, ¿todo el mundo está involucrado en el diseño? No, no es democrático. No todo el mundo va a poder opinar, pero sí todo el mundo le tiene que permear y puede aportar su conocimiento. Pero no quiere decir que todo el mundo, porque estamos acostumbrados a que todo el mundo opine sobre lo creativo y no puede ser. Tienen que opinar sobre lo creativo aquellas personas que son los profesionales de ello, ¿no? La integración del buen diseño en todo lo que constituye la empresa es un juego entre imagen e identidad y requiere la participación de cuantos trabajan en ella. El arte de la dirección del diseño consiste en crear una interacción positiva entre imagen e identidad. Siempre se repite lo mismo, la identidad es uno de los pilares fundamentales de la empresa, lo que ahora conocemos como branding, ¿no? Es el punto angular del que parte todo en una empresa. Perseguir el nivel de calidad a través del diseño, como un medio de llevar lo más cercano a lo que deseamos que sea. Y una vez conseguido ese objetivo, buscar otro superior en búsqueda de la excelencia, que es lo que siempre buscamos. Esta es la última. Las funciones de la gestión del diseño pueden reunirse las siguientes. Contribuir a la consecución de los objetivos corporativos. Ahí tiene que estar el diseño, tiene que hacerse responsable también la figura del diseñador dentro de la empresa de los objetivos corporativos, como lo hacen otros departamentos. Participar en la identificación de las necesidades de los consumidores. Eso es un trabajo que se hace normalmente, pero de manera más activa. Gestionar los recursos del diseño. Hay que aprender también a gestionar nuestros recursos dentro de un departamento. Gestionar el proceso del diseño. Hay que saber planificar bien un proyecto y cumplir sus tiempos y medir fuerzas, crear la red de información y la generación de ideas y participar en la creación de imagen de la compañía. Y este es un modelo que os dejo ya como final de esta parte más tipográfica, en la que tendría que consistir cualquier proceso de gestión del diseño con independencia de que sea una empresa grande o una empresa pequeña. El diseño tiene que permear a todas, no solo a las grandes empresas que tienen más recursos. Generación de conceptos, tiene que tener una estrategia, tiene que tener recursos y tiene que tener una implementación y se tienen que poder medir sus resultados. Eso es clave. Solo voy a exponer rápidamente 3 casos de estudio, yo creo que son 3 cosas que conocéis prácticamente la mayoría, para que veáis la potencialidad de en este caso, una identidad. La vamos a poner en tres casos de estudio distintos. Cuando Nueva York en los años 70 era una ciudad que no es como la ciudad que conocemos hoy en día, era una ciudad con delincuencia, donde la gente no quería ir de turismo, donde las empresas estaban yendo, pues bueno, el Ayuntamiento de Nueva York pues, decidió hacer una campaña para darle la vuelta a eso. Entonces, contrató a un diseñador que generara pues, algo, no sabía muy bien qué, por un periodo temporal,
preveía que tenía que ser por 2 meses. Fijaros esto que conocemos todos desde el año 1977, si estamos en el 2015, lo que ha perdurado y lo copiado que ha sido. En este caso lo copiado en sentido positivo, porque la fuerza que tiene algo que simplemente quería devolver la energía a una ciudad y que no quiero decir que este fuera el punto de inflexión, pero a partir de los 80 Nueva York como ciudad volvió a estar otra vez en el mapa hasta donde la vemos actualmente, como la capital del mundo. Era simplemente un jeroglífico hecho con símbolos y letras. 2. WhatsApp como servicio, ya no solo el diseño como una identidad. Aquí no nos estamos hablando de este logo de WhatsApp, sino estamos hablando de un servicio que ha trascendido a prácticamente todo el mundo. Es un servicio de mensajería instantánea, un servicio que ha sido comprado por Facebook hace poco por un importe económico pues abrumador, un servicio que acaba de incorporar las videollamadas, y todo ello está basado por el momento de manera gratuita, aunque siempre surgen por internet, ¿no?, todos esos bulos de que WhatsApp va a costar. Una de las cosas más importantes de WhatsApp, ¿hay alguien en la sala que no utilice WhatsApp o un servicio similar? Cualquiera que sea su edad. Yo la primera vez que mi madre, que ya está jubilada hace unos años, me envió un WhatsApp hace un año, pues me emocioné fuertemente porque nunca pensé que iba a ser capaz de ello. Entonces, ¿cómo el diseño puede generar un servicio que trasciende y que llega a todo el mundo? Esto sí que es democrático. Y algo más industrial, porque como estábamos en una mesa que estábamos hablando de las empresas industriales, pues simplemente es como una máquina biseladora para Indo, para la marca, para la óptica y oftalmología Indo, como una máquina como esta, que simplemente es una máquina biseladora de cristales, puede estar bien diseñada, puede tener un interfaz adecuado, ha ganado muchísimos premios, pero lo más importante de esta máquina es que Ramón Benedito, que es el diseñador, pues estuvo en contacto durante mucho tiempo con el director de Indo, de manera continua, sobre todo tratando de innovar. Indo es una empresa que comenzó como en 1930 y algo, no recuerdo ahora exactamente la fecha, la tengo aquí anotada, si alguno quiere el dato exacto se lo puedo comentar, y que en la actualidad continúa, es una empresa en su sector totalmente innovadora. ¿Por qué es innovadora? Pues la respuesta es porque ha incorporado al diseñador a su organigrama. Aquí venía yo a defender esa figura, evidentemente, y porque trabajan en el corto, en el medio y en el largo plazo. Y eso les permite estar siempre en mercado, es decir, están innovando todo el rato. Y solo quería acabar con esto. Esto es un proyecto que estamos desarrollando desde nuestra escuela. No solo somos una institución educativa, también tenemos una fundación y también tenemos una parte de empresa. Estamos trabajando con el Gobierno de Perú en el desarrollo de programas que permitan vincular a diseñadores con pequeñas y medianas empresas de Perú, de manera que vean cómo el diseño puede hacer mejorar el valor de esas empresas. ¿Puedo permitir? Vamos adelante. El que tenga interés, lanzo la web porque podéis participar todos los que queráis en este proyecto. Se ha hecho una selección por parte del Gobierno de Perú de 3 digamos, sectores importantes para su economía. Uno de ellos es el turismo, otro es la gastronomía y otro es la artesanía. Se hizo una convocatoria hace unos meses en las que se presentaron varias pequeñas y medianas empresas, que era una de las exigencias del programa, porque las grandes empresas sí que tienen recursos ya para invertir en diseño e innovación. Y se seleccionaron 2 empresas de cada una de ellas. Ahora están esperando por las propuestas de los diseñadores, que aquí van a actuar como estrategas y que se van a seleccionar 7 por cada una de las empresas. Son 6 empresas, 42 personas que viajarán a Perú en septiembre para poner en marcha este proyecto y para demostrar que el diseño puede cambiar el mundo, que queda muy bien como final. Y gracias.